La educación como ciencia y arte es muy importante para las futuras generaciones. Es por eso que el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, por segunda ocasión, tiene para todos ustedes el Congreso Internacional de Docentes en Contabilidad, el cual va a ser realizado el 21 de septiembre a partir de las 7:30 de la mañana. Los invitamos para que usted pueda participar de este importante evento, independientemente de si usted ya es profesor o piensa hacerlo. Los esperamos. Bienvenidos a La Voz del Contador Privado, un programa hecho con mucho cariño y esfuerzo para que todos ustedes estén totalmente actualizados con temas que son preponderantes en nuestra profesión. Y en esta ocasión, por supuesto que vamos a hablar de un tema importantísimo, y es que entendamos lo que está sucediendo con la NIC 1 y lo que va a suceder con la NIF 18. Y lo vamos a hacer de la mano con un gran profesional. Estoy con Luis Diego León Barquero, quien es contador público y además es contador privado. Él es especialista en normas internacionales de información financiera y también es auditor certificado de informática. Y tiene un gran bagaje como expositor internacional y también en la parte docente. Además de eso, es colaborador del colegio en la parte del CECAP. Don Luis Diego León Barquero, bienvenido. Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes. Gracias a la invitación de don Kevin por traer a colación este importante tema que nos va a afectar a todos, tarde o temprano. Exactamente. Bueno, es un placer tenerlo por aquí, don Luis Diego, y vamos a comenzar inmediatamente hablando sobre qué piensa usted que está pasando con la NIC 1, qué va a pasar y cómo va a ser ese traslado de procesos hacia la NIF 18. Bueno. Y recordemos que tenemos también estudiantes de universidades y colegios técnicos para que hablemos así bien pausado. No, perfecto. La NIF 18, ¿verdad? Va a reemplazar, presentación de estados financieros, va a reemplazar a la NIC 1. Sin embargo, NIC 1, ¿verdad? La NIC 1 actual, no va a ser un cambio total. Hay muchos aspectos de la NIC 1 que se van a mantener. Principalmente, bueno, tal vez empecemos, esto va a empezar en vigencia el 1 de enero del 2027. O sea que tenemos 25, 26, 2 años para prepararnos, ¿no? Y luego, bueno, tendríamos que implementarla en el 2026 porque las NIF nos piden que los estados financieros sean comparativos. Ya hablando de esto, ¿verdad? Tenemos 3 grandes cambios. El primer cambio importante va a ser el estado de resultados. Hay otro cambio que tal vez no sea tan importante en Costa Rica, que se llama los requerimientos de medidas de desempeño definidas por la administración, que tal vez eso no es tan importante en Costa Rica, ya vamos a hablar un poquito sobre eso. Y el otro gran cambio es sobre agrupación y desagrupación, que tiene que ver con la materialidad. Tal vez eso es como el cambio intermedio. Tal vez empecemos con el primer cambio, los estados financieros. Básicamente, había un problema con los estados financieros de resultados, en que la Fundación NIF, la que hace las normas, se dio cuenta que en el caso de la utilidad operativa, las empresas, ellos hicieron un estudio y se determinó que las empresas tenían 9 definiciones de utilidad operativa.
9 definiciones Sí. de utilidad operativa. Entonces, eso, sí, 9. Entonces, al lector de los estados financieros, al inversionista, al prestamista, a nosotros, nos costaba entender qué era la utilidad operativa. Entonces, básicamente, ¿qué dijo esta NIF? Dice, usted ahora sí, siempre, o a veces no aparecía, ¿verdad? Entonces, uno de los grandes requisitos va a ser es que usted tenga como reglón ese, que aparezca, ¿verdad? Siempre utilidad operativa, o bueno, o pérdida, ¿verdad? Puede ser una pérdida. Y el otro subtotal que tiene que aparecer es utilidad antes de financiamiento e impuesto, porque a veces tampoco aparecía. Correcto. El otro gran cambio es que usted va a tener que agrupar en el modelo digamos, general de negocios. No voy a hablar de los bancos ni de porque son otra cosa, ni de las aseguradoras. Va a tener que agrupar las partidas de los estados de resultados en 5 grandes categorías: operación, financiamiento, inversión, impuestos y operaciones descontinuadas. Entonces ahora sí vamos a tener que agrupar de esa manera, porque eso, de acuerdo con este estudio, de acuerdo con la NIF, eso nos va a ayudar en agruparlas mejor y en la toma de decisiones. Porque antes, el gran problema, ¿verdad?, que trata de resolver es que antes se mezclaba. Hablemos un poquito de esas categorías en un minuto, ¿verdad? Por ejemplo, la de operaciones descontinuadas, ahí entraría, si existiera, la partida de operaciones descontinuadas. En el gasto de impuestos de renta, de lo relacionado con el impuesto de renta, ya sea el gasto por impuesto de renta o el impuesto, o los activos y pasivos por impuestos diferidos. En el caso de financiamiento, como los gastos o ingresos relacionados con financiamiento. Y en la categoría de inversiones, los ingresos y gastos relacionados con la categoría de inversiones, ¿verdad? De bonos, acciones, etc. ¿Y qué pasa con la categoría operacional? Todo lo que no son esas categorías. Es una categoría residual, o como tal vez lo vayan a oír en próximas exposiciones default. Ese va a ser como uno de los cambios más importantes. Sobre eso, don Luis Diego, lo primero es que usted comenzó hablando sobre la fecha. Quiere decir que como entra a regir a partir del 2027, según he entendido, entonces a partir del 2025 ya tenemos que ir incorporando cambios para que ya a partir de ahí, en el 2027, sean ya comparativos. Okay, no, que dicha, sí. Entra el 1 de enero de 2027, ¿verdad? Digamos al 31 de diciembre de 2027. Como los estados financieros son comparativos, ¿verdad? Para cumplir esa norma, teníamos que tener, ¿verdad?, esa información para el 31 de diciembre del 2026. Okay. O sea que el 2026 es el plazo máximo para implementarla. Y volvamos, hoy yo puedo estar tranquilo, digamos, el próximo año y también puedo estar tranquilo. Pero es de preparación, debería ser de preparación. Bueno, sí, pero claro, se puede adoptar ya, pero ya el año 2026 ya la tengo que tener. ¿Por qué? Para que sea comparativo. Para que sea comparativo. Entonces, sí, como mínimo, ¿verdad? Que quede muy claro, yo no estoy diciendo que la implementen hasta el 2026, ¿verdad? Sí, pero no. el plazo máximo. No, estimado colegiado, ahí lo que ustedes tienen que tener en cuenta entonces es que todo el 2025 la idea es ir preparando esto. ¿A qué nos referimos con preparar? Desde aspectos que tienen que ver con el sistema que usted utiliza, en la empresa en la que usted trabaja, temas que tienen que ver con programación. Además de eso, pues invitar a la gerencia a conocer este tema, invitar a la gerencia el nuevo aspecto que van a tener los estados financieros, y todo eso lo puede hacer en el 2025. Y también pues recordarles que estamos aquí gracias al patrocinio de Cyberfuel y Tecapro. Entonces, bueno, ya hablamos de las fechas y usted habló de operaciones descontinuadas. ¿Puede darnos un panorama de qué serían operaciones descontinuadas? Operaciones descontinuadas es básicamente lo que dice la NIF, ¿verdad? Puede aparecer que dicho, ¿verdad? Que la gente va a decir, yo no tengo operaciones descontinuadas. Bueno, ese reglón, ¿verdad? O esa partida no aparecería, ¿verdad? Pero si no la tiene, no. Si no la tiene. Pero se quiere separar, ¿verdad?, de los estados de resultados muy bien cuáles son las operaciones que continúan, o las operaciones que no continúan. ¿Cómo sería una operación descontinuada? No sé.
Yo soy dueño de una televisora y una radio, y la radio la cerré, por ejemplo. Entonces, eso me aparecería ahí. Que sería para el lector importante saber, ¿verdad? Que esa operación se descontinuó. Se descontinuó y que, ¿verdad? Y que las operaciones que continúan están ubicadas en otro. Puede suceder o puede no suceder, ¿verdad? Digamos, puede ser que ustedes digan, no, seguimos igual, entonces no hay operaciones descontinuadas. Pero sí se separa un poco esa categoría de las otras. Entonces... No, se separa totalmente, perdón, no un poco. Pero... Hasta este momento lo que estamos comprendiendo es que estamos hablando, compañeros, del estado de resultados, ¿verdad? Principalmente. Es decir, los otros estados, y aquí me permito interrumpirle, no va a cambiar tanto. Por ejemplo, en el estado de situación financiera, ese no va a cambiar. Se le agregaron unas linecitas de ahí que hay que presentar, pero seguimos, por ejemplo, en la nueva norma, la NIF, hablando de activos corrientes y no corrientes, prácticamente copia lo de la vieja norma. Bueno, es decir, el cambio principal se va a dar en el estado de resultados. Y allí es donde veníamos hablando de que el estado de resultados va a tener un aspecto en el cual mencionó usted, vamos a ver si lo recuerdo, agrupaciones, ¿o cómo fue que dijo usted? Ese es otro cambio que lo podemos hablar por separado. Ah, bueno, entonces hablemos de lo que usted habló. Sería, el aspecto que va a tener es que vamos a tener una utilidad operativa, una utilidad... Antes de financiamiento de impuestos. Luego, esos son los cambios. Ese subtotal ya tiene que aparecer en todos los estados financieros. Antes, en verdad, no era requerido, no, pero... antes era ahí. Pero ahora bueno, sí dice cuáles subtotales tienen que aparecer, y esos son los dos nuevos que ya son obligatorios. Bueno, a mí me parece que ese cambio está muy bueno, porque ahí al marcarnos la cancha, ya sabemos que tiene que venir así. Sí, porque a veces ¿cuál era el problema? Uno no sabía, y todavía pasa, lee un estado y no sabe si hay utilidad operativa o no hay, ¿verdad? Se confunde, la gente mezcla categorías. Lo que va a hacer, lo que se espera, es que con estas 5 categorías que está estableciendo la norma, sea más fácil para usted analizarla, o para el lector, analizar los estados financieros. Sí, vea qué interesante, aquí en los estados financieros del colegio, que los pueden descargar de la página web, nosotros sí, por un tema de nuestro giro de negocio, por así decirlo, sí tenemos la utilidad operativa. Y tenemos también la parte financiera, porque el impacto que tiene las inversiones que tenemos en el FOMIS y el de OAS de 2.000 y resto de millones, los intereses que genera son muy altos, entonces eso lo llevamos ahí en el estado separado. Que dicha, sí, hablemos del colegio. Obviamente, si cuando implemente la NIF 18, va a tener 4 categorías. Ajá. ¿Cuáles serían? La operativa, ¿verdad? La categoría de inversiones, ahí se registrarían los ingresos por inversiones. Financiamiento, no sé si hay financiamiento, hay una categoría de financiamiento. Bueno, esa categoría no aparecería, para ponerlo también en ejemplo. Y luego impuesto de renta, que tampoco tenemos, ¿verdad? Entonces tampoco aparecería, ni tampoco la partida de operaciones discontinuas. Entonces solo aparecería en 3 categorías: operaciones, inversiones y la otra, nada más 2. Sí, no, pero por un tema de impuestos hubiera que sí, que hay operaciones de nosotros que sí están grabadas. Pero impuesto de renta. Bueno, entonces aparecería 3, ¿verdad? Aparecerían 3 categorías. De hecho, tenemos una conciliación fiscal muy interesante ahí, porque hay unas que sí, otras que no. Pero entonces sí. Sí, para que vean, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad?, que en este caso el cambio no sea tanto, sea de presentación, ¿no? Puede ser en otros casos que haya que implicar ciertas cosas. Por ejemplo, en el caso que a la gente le interesa mucho, el ingreso y gasto por diferencial. Ahora tendríamos que separarlo dependiendo de las categorías. Si viene el financiamiento, entraría en la categoría de financiamiento. Si el ingreso y gasto viene por diferencial cambiario, viene
de las inversiones entraría por ahí, y si el ingreso por diferencial cambiario viene de las operaciones, entraría en la categoría de operación. Claro, eso es como la teoría. La Sí. NIF también permite que si ustedes no tienen los sistemas, todos esos ingresos y gastos vayan a la categoría de operaciones, pero eso va a depender de la información que necesite cada entidad, ¿no? Bueno, es allí donde yo pienso que el año 2025 podría servir para hacer esa programación, porque entonces vamos a tener diferenciales cambiarios por sectores. Por categorías, sí. Por categoría. Por categorías dentro de los estados financieros, ¿verdad? Si son materiales también, que eso es el otro punto. Si son materiales, ¿verdad? Exactamente. Eso es muy importante acotarlo. Y lo otro es que también ya ahorita tenemos diferencial cambiario realizado y no realizado. Entonces, en ese momento, esas empresas iban a tener importantes efectos. Imagínense el montón de diferenciales cambiarios que vamos a tener. Claro, eso lo permite los sistemas ahora. Sí, claro. Es decir, va a depender de, ¿verdad? Por eso, tal vez, a la gente que tenga ingresos y gastos por diferencial que sean importantes, sería bueno que fueran pensando, ¿verdad?, en cómo lo van a... En cómo estructurarlo. Sí. Para efectos de la presentación. Muy bien, entonces ahí ya hablamos un poco sobre pues las categorías que hay, sí. Y ahora usted mencionó que iba a hablar sobre las agrupaciones y sus agrupaciones, cuentas. Sí. Una de las cuestiones que les ha preocupado a la NIF, bueno, a los que hacen la NIF, ¿verdad? La NIF es, y a los inversionistas, ¿verdad? Es la agrupación y la desagrupación. Entonces acá, bueno, y la materialidad. Voy a hablar un poquito de la agrupación. Entonces la agrupación, dicen que se han encontrado que a veces se agrupan partidas con características que no disimilares, ¿verdad? Que no son similares ni uniformes. Y a veces se desagregan demasiadas cosas. ¿Cuál es el problema, verdad? La NIF, obviamente, que está basada en principios, no da una solución. Le dice usted, agrupe partidas que con las mismas características, okay. Perdón, me dice y desagregue partidas que tienen diferentes características. A veces no se hace y eso confunde en los estados financieros, ¿verdad? Hay que pensar que ellos no lo dicen, pero a veces a uno sí le pasa, que a veces encuentra muchas agrupaciones o desagrupaciones, ¿verdad?, de partidas que no son materiales. También señala, ¿verdad?, que a pesar de que todavía se puede utilizar la palabra otros o otras, traten de no utilizar esa categoría o que sea más específica. Por ejemplo, otros gastos operativos, otros gastos financieros, y obviamente la experiencia, la NIF no lo dice eso, ¿verdad?, que la partida de otros sea relativamente no tan material, ¿verdad?, porque a veces nos hemos encontrado que dicen gastos por beneficios de empleados el 30%, gastos administrativos el 20% y otros el 50%. Seguro se le da, ¿verdad? Uno se queda. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa agrupación tan grande, verdad? Sí. Ahí puede ir cualquier cosa y a veces no se explica. El otro también aspecto que sí recalca aquí seguro porque ha pasado es que siempre hay que revelar estas, voy a nombrar las más, porque sí le hace énfasis en los grandes cambios, los gastos de depreciación, los gastos de amortización y los gastos por beneficio empleado y las notas. Sí, muchas veces en los estados financieros, y ustedes lo pueden ver, yo estaba revisando algunos estados financieros que salen que son de empresas públicas de Costa Rica, no queda claro cuánto es el gasto de beneficios empleados. Entonces, eso también, ahí recuerda, ¿verdad?, esta NIF, ¿no?, que hay que ponerlos. Que es importante revelar eso. Sí, es muy importante. En beneficios empleados. Sí, en las políticas y gastos. De hecho, yo he leído, no voy a decir cuáles estados financieros de algunas empresas que cotizan en bolsa que cerraron el 31 de diciembre del 2023. Y esa parte no queda claro. También otros estados bancarios, ¿verdad?, de entidades bancarias, no queda claro cuánto es eso. Y bueno, eso es una cuestión que le está diciendo la NIF. Hay que establecer, ¿verdad?, muy claro las políticas contables de beneficios de empleados
y los gastos. A veces se mezclan, por ejemplo. ¿Por qué sale el problema? Porque salen gastos administrativos, meten salarios, meten otra cuestión, se mezcla y no le está quedando claro. Y cuando hablan de beneficios a empleados, ellos desean ahí adentro incorporar también el salario. Sí, claro, beneficios de empleados, beneficios de empleados son, todo. Es lo que recibe el empleado, ¿verdad? Por trabajar, más las vacaciones, hablamos de las 4 categorías, más las vacaciones, más el aguinaldo y otros beneficios, ¿verdad? Tienen otros beneficios posempleo, lo que se le paga a la caja generalmente, y a los fondos de retiro. Hay otras categorías de beneficios a largo plazo, que a veces existen y a veces no existen, y otra categoría de terminación. Ese solo aplica cuando ya se termina el vínculo laboral antes de que el empleado se retire. Pero eso tiene que estar muy claro porque una de las partidas más, una de las partidas que cuesta más variar, o que no varían mucho en el tiempo, a menos de que haya una reestructuración, es los beneficios empleados. Más o menos, la gente va a ganar 100 millones este año. El próximo año, si no pasa nada, va a ganar 100 millones y tal vez un poquito por el aumento del salario, etc. Pero son muy difíciles de bajar. Sí, correcto. Entonces sí es muy importante que la gente sí lo tenga ahí. Entonces es un punto que está haciendo énfasis la norma. De allí entonces que ellos quieran que se revele ese punto importante. Siempre lo han querido. En cualquier empresa es muy importante. Siempre lo han querido. Lo que pasa es que sí ahora en las exposiciones que ellos están haciendo, sí le están recalcando eso. Yo creo, ¿verdad? Obviamente yo conozco la situación aquí en Costa Rica, no puedo decir que conozco la situación mundial, pero al ser una norma mundial, podría ser, ¿verdad?, que ese es un problema no solo en Costa Rica, ¿verdad?, sino a nivel mundial. Por ejemplo, si voy a hablar de un problema en Costa Rica, la partida de las revelaciones de partes relacionadas, ¿verdad? Aquí no digo que quede claro, cuando yo hablo en términos generales, no digo que todas lo están haciendo mal, pero muchas entidades no están revelando. Tal vez a veces puede ser hasta problemas de nosotros los instructores en normas, que como tal vez no le damos, como es una revelación, ¿verdad?, la vemos poco, 1 hora, ¿verdad?, o 2 horas en un curso, y pensamos que es muy sencilla, pero parece ser que no le están dando tanta, o bueno, no se está presentando adecuadamente en la mayoría de los estados financieros en Costa Rica para que tengan esta norma de revelaciones. Esa norma de revelaciones básicamente dice ingresos, y hay que revelar los ingresos y gastos con partes relacionadas, ¿verdad?, casa matriz o asociadas, los saldos que se tiene, hay que revelar los pagos que se le hace a la alta administración. ¿Y revelarlos a nivel de notas? A notas, sí. Y revelar, ¿verdad?, cuánto gana, no sé, voy a hablar de el gerente general y los 2 subgerentes. Es poca la gente, ¿verdad?, de alta administración. Y luego también hay que revelar cuánto se le paga a los miembros de la junta directiva. Así, eso, claro, eso es un resumen. Y entonces puede aplicar o puede no aplicar, ¿verdad?, por ejemplo. Pero sí es importante que eso se revele. Y eso es lo de agrupaciones. Siempre hay que importar, una de las cuestiones que también a veces se nos olvida es el concepto de materialidad o importancia relativa. ¿Qué tenemos que hacer cuando hacemos notas? Bueno, ¿qué tenemos que revelar? De las partidas materiales o importancia relativa, que son aquellas por cuál, por el monto o por la naturaleza, o una combinación entre ambas. Entonces sí tenemos que pensar que en los estados financieros debemos de revelar las cosas materiales. Tengo una partida del 90% de los activos, esa sí se revela. Tengo una partida de 1%, hay que analizarlo, ¿verdad?, porque podría ser material, ¿verdad?, podría ser un juicio, podría ser entonces va a depender esto para que repasemos el concepto de materialidad, el concepto de importancia relativa. Y eso también ha sido, ¿verdad?, indirectamente algo que nos está diciendo la Fundación NIF, la que hace, bueno,
la que tiene a cargo a la junta que emite las NIF, que a veces nos estamos perdiendo. A veces hacemos o revelamos demasiadas cosas, ¿verdad? Para una partida muy pequeña y uno se pierde, o a veces no revelamos, ¿verdad? Pues aparece una partida, digamos, del 90% de ingresos, es el 90% del 100% de los ingresos, y no revelamos de qué son esos ingresos. Entonces, hacer estado financiero, nosotros como contadores privados, y tenemos que saber que, además de tener conocimiento, tenemos que tener un arte, y siempre pensar en el lector, en el usuario. Por eso se dice que la contabilidad es ciencia y es arte. Casualmente usted lo acaba de mencionar. Hace días o meses o años no escuché a alguien que dijera que eso es arte. Repasemos un toquecito el tema de los conceptos que hay que tomar en cuenta para saber si algo es material o no, que usted los acaba de mencionar. Y antes de eso preguntarle, ¿la materialidad es lo mismo o es lo que antes le llamábamos en nuestra jerga importancia relativa? Bueno, qué dicha. Materialidad es el término que viene de la traducción del inglés. Es el término como lo traducimos nosotros, los latinoamericanos, ¿no? Eso se lo van a encontrar aquí en Latinoamérica. Sin embargo, en España es el término más usado, importancia relativa. Ah, bueno, entonces pero básicamente es lo mismo. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Yo les digo a mis estudiantes de saber de dónde viene, ¿verdad? Pero significa, es lo mismo, ¿no? De hecho, también hay que tener cuidado con los términos, ¿no? Por ejemplo, en management en Latinoamérica se traduce como administración, pero los españoles lo traducen como dirección. Y les digo porque ustedes se van a reír, pero un día, cuando inicié esto, cuando empecé a estudiar contabilidad en el 90, yo leí un libro, entonces decía, la dirección va a ser un arqueo de caja chica, ¿verdad? Yo ahora estaba empezando, ¿verdad? Yo no me imagino a un miembro de la junta directiva, ¿verdad? Haciendo... Claro, yo lo había tomado literal, ¿verdad? Claro. Pero son esas cosas que... jovencillo y todo, sí, no lo capta. Yo no veía un miembro de la junta, pero lo decía el libro, entonces mejor, ¿verdad? Uno cuando es joven, ¿verdad? O es muy valiente o se queda callado para no parecer tonto. Entonces me decidí quedar callado. Y bueno, y hablemos, digamos, lo más fácil es el monto, ¿no? Ahí sí. Bueno, es que usted mencionó que podría ser por monto o por porcentaje. No, por naturaleza. Por naturaleza. Veamos el monto, ¿verdad? Y va a depender de cada entidad. A una entidad, por ejemplo, para Kevin, 1 millón de colones no es material. Para mí sí, ¿verdad? A mí no es nada. Entonces, por eso. Entonces, va a depender de cada entidad, ¿verdad? El monto va a depender de cada entidad y a veces uno lo determina, ¿verdad? Para mí 1 millón es decir, como el total de mis activos, ¿verdad? El 100%, para él es un 1%. Entonces, es el menudillo que anda uno en la bolsa, ¿eh? Sí, el menudo ahí que anda en la bolsa. Entonces va a depender mucho del monto y va a depender, ¿verdad? Para qué entidad es el monto. Luego puede ser la naturaleza. Por ejemplo, a un banco ya sé si, ¿verdad? No voy a decir el nombre, pero a un banco le robaron una bobada. 3.200 millones. El gerente del banco dijo que eso no era material para el banco. Bueno, véanlo. Tal vez el monto no lo sea. Pero la naturaleza, que fue un robo, bueno, fue un hurto, sí es importante. Entonces va a depender, ¿verdad? Del monto y de la naturaleza o una combinación. Ahí entra lo que hablamos del arte, ¿verdad? Que está basado, ¿verdad? En el juicio profesional, la materialidad en el juicio profesional de todos nosotros. ¿Pero qué es el juicio profesional? Porque a veces es el conocimiento que tengamos en las normas, en las NIF, en este caso, las habilidades que tengamos, ¿verdad? A ver, por ejemplo, hacer estados financieros consolidados, estados de flujo, etcétera, y la experiencia que tengamos, ¿verdad? Todo eso se combina para un juicio profesional. Sí, no, ¿verdad? Sí, eso es un punto importante, porque si a veces uno se encuentra de que en algunos casos, en algunos estados financieros,
no se sigue ese concepto de materialidad, ¿no? Uno ve partidas muy grandes en montos que no se explican. Entonces uno llama... Sí. Y, don Luis Diego, antes de avanzar a esta parte, me gustaría de nuevo agradecerle a nuestros patrocinadores Tecapro y Cyberfuel por su gentil patrocinio. Estamos abordando los aspectos importantes en la metodología que se va a aplicar con la NIF 18. Al principio hablamos de las fechas para que ustedes estén atentos, y ahora vamos a hablar de algo que usted mencionó al puro principio. Usted habló sobre las medidas de desempeño. Este tema de las medidas de desempeño, primero tal vez explicar qué es un desempeño, ¿verdad? En la parte de nosotros y qué se espera de eso. Tal vez acá en Costa Rica no usamos tantas medidas de desempeño definidas por la administración. Las medidas de desempeño definidas por la administración son aquellas medidas que no están basadas en la NIF, pero que le ayudan a la administración a verificar, como se dice, el desempeño de la organización. En otros países, ¿verdad?, como hay más empresas que cotizan en bolsa, sí tienen ese tipo de medidas. Algunas, ¿verdad? Y eso hay que revisarlas. Pueden ser válidas, ¿verdad?, de acuerdo con la NIF 18. La NIF 18 lo que ahora dice es requerimientos. Porque antes la gente estaba, bueno, algunas entidades, ¿verdad?, en otras partes del mundo, en Costa Rica yo no he visto estas medidas de desempeño definidas por la administración, al menos en los estados que he leído, públicos y bancos. ¿Definidas por la administración? ¿A qué se refiere? Definidas por la administración, por la gerencia general, por tal y tal cosa. Okay. No sé, por ejemplo, una medida de desempeño definida por la administración era el flujo de caja libre, ¿verdad? Lo que pasa es que, ¿cuál era el problema de esa medida? Por ejemplo, que decía la gente, la que hizo la NIF, de que no se sabe de dónde está saliendo. Entonces ahora le dice a ustedes, si ustedes van a poner una medida de desempeño en los estados financieros, tienen que cumplir ciertos requerimientos. Uno de esos, ¿verdad?, el que los datos estén dentro de los estados financieros, no afuera de los estados financieros. Bueno, le preguntaba porque me pasó lo mismo que usted. Cuando usted decía la administración, yo me fui como que era la administración tributaria, ¿verdad? Por costumbre. Usted con la dirección. La administración, digamos, del colegio, el otro punto, ¿verdad?, es que sean públicas, es decir, que haya en los anuncios que hace la entidad, dice que esa es una norma muy importante, es una medición muy importante. Tal vez aquí en Costa Rica no se hace esto, pero las empresas que cotizan en bolsa en Estados hacen reuniones de prensa, hablan con los inversionistas, hacen publicaciones y luego hacen muchas cosas. Esa es mi medida. Algunas medidas también pueden no ser válidas, por ejemplo, la de Free Cash Flow, esa dice, ¿verdad?, la misma NIF 18, que esa no va a ser válida porque los datos no están ahí. Puede ser, ¿verdad?, otra que me acuerdo mucho de una empresa que cotizaba en bolsa, que era los ingresos por milla volada, era una empresa de aviación. Esa tal vez no sea válida por lo de las millas o costos por millas, ¿verdad? Entonces ahí le dice mucho, porque esas medidas, la NIF obviamente no lo dice así, pero pueden ser, ¿verdad?, o pudieron haber sido manipuladas o no estar tan claras. Entonces básicamente le dice, bueno, lo otro también importante. Si ustedes, si nosotros no contamos, si el colegio Contadores Privados no cuenta con una medida de desempeño definida por la administración, no es que tiene que inventarse una, no la cuenta, ¿verdad? Si ustedes no tienen una medida de desempeño, ¿verdad?, definida por la administración, no se preocupen. Ese es el caso en que ustedes la tengan. Y en ese caso ustedes tenían que revelarla, el por qué la tienen, ¿verdad?, explicarla muy bien y hacer una conciliación con los estados financieros. Por ejemplo, mucha gente dice, no, mi medida es utilidad operativa ajustada. ¿Y qué es eso? Entonces la explica. Es que yo le quito la depreciación, por decir algo. Es que yo le quito el diferencial cambiario. Ahí entran las razones financieras, entonces. No, las razones financieras no entrarían. Qué dicha que me dice. Mucha gente pone razones financieras en los estados financieros, pero eso no es requerido. Bueno, las razones financieras no se requieren en los estados financieros. No entran, eso no entran. No entran tampoco ¿verdad? No, las razones no. Mucha gente, en algunos estados financieros que yo he visto, pone razones financieras, pero eso no es requerido por la NIF, ¿no? Sería voluntario, si alguien lo hace. Yo preferiría que no, ¿verdad? Porque
al final los estados financieros tienen que ser la información que usted va a analizar. Y ahí están, ¿verdad? Porque a veces en esas razones, a veces le quitan una cuestión, a veces le ponen algo, a veces, entonces Entendido. al final yo prefería los datos. Para cumplir con la NIF, lo que necesitamos es cumplir, ¿verdad? Cuando decimos que estamos cumpliendo con la NIF, los requerimientos de la NIF. Puede ser, tal vez usted me dice, puede ser que usted en alguna nota necesita poner alguna razón financiera, etcétera, para ampliar la explicación, pero no es requerido, ¿verdad? Sí, yo he visto que muchos ponen activo corriente y hace un montón de razones ahí que a veces uno dice, ¿lo necesitará el lector? Bueno, si el editor lo necesitaría, y lo podría sacar él. Hay que ir de menos a más, mejor en información. Sí, bueno, sí. Otro tema importante antes de aquí tenemos, hablando de las notas y de las políticas contables, bueno, la NIF básicamente nos dice que tenemos que tener 4 estados financieros, ¿verdad? No voy a hablar de eso. Nos dice que tenemos que explicar qué hace la entidad. Nos dice que tenemos que hacer un resumen de políticas contables y luego las notas. Aquí un resumen de políticas contables. Lo que dice es un resumen. No poner, ¿verdad? Yo he visto en varios lados que ponen hasta la política contable, 8 páginas ahí. No, es un resumen. El costo del inventario se lleva en PEPs, ¿no? Y verificamos, no sé, el deterioro cada fin de año. Algo así, corto. Porque mucha gente pone una explicación tan larga que eso no ayuda al lector de los asesores financieros y lo confunde, ¿no? Y luego y hace notas muy grandes. No, los estados financieros tienen que ser, el objetivo de los estados financieros no se nos puede olvidar, es la toma de decisiones. Por ejemplo, algunas entidades del sector público ahora están haciendo, las notas son de 450 páginas. Y uno dice, ahí sale todo, hasta uno se encuentra historia. Por ejemplo, en una universidad decía que habían hecho, que cuando se inauguró la universidad, vinieron los presidentes, hicieron un desfile y bueno, eso es historia, eso no tiene que ir ahí. Eso estaba en la nota. Sí, 450 páginas. Vean ustedes, y ustedes me dicen, por ejemplo, y eso era una municipalidad, una empresa chiquitita. La cervecería, por ejemplo, el último estado es de 50 páginas. Entonces vean la diferencia entre 450 páginas y 50. También que se va a leer 450 páginas. ¿No? Procter & Gamble, hace 10 años, que fue el último que leí, el estado financiero, Procter & Gamble está a nivel mundial, era de 70 páginas. Entonces usted va a decir, ¿será una municipalidad más compleja que Procter & Gamble? No lo creo, ¿no? Es decir, no lo creo. Entonces sí tenemos que ver eso porque muchas veces confunde, ¿verdad? Más en las notas a veces simplemente es más, para que tengamos cuidado y pensemos y no se nos olvide, porque a veces se nos olvida, ¿verdad? No se nos olvide el usuario de los estados financieros que lo requiere para una toma de decisiones. También, y otra gente coge los estados financieros y quiere hasta hace asientos. Es que dice, es para enseñar a la gente a hacer. No, los estados financieros no es para enseñar. Para enseñar están los cursos, bueno, está los colegios técnicos y la universidad y las charlas, pero no, los estados financieros no son, no son hechos didácticos. Sí. Y don Luis Diego, para ir finalizando, a su percepción personal, estos cambios que trae la NIF 18 son positivos tanto para los que desarrollan la labor de presentar los estados financieros como para los usuarios. Sí, ¿Cómo claro, lo ve usted? Sí, claro. Tal vez de los 3 cambios, ¿verdad? El principal sería los nuevos subtotales, y aquí voy a hacer un resumen, de utilidad operativa y utilidad antes de financiamiento de impuestos y las nuevas categorías. ¿Y por qué es importante? Porque uno ve estados financieros, yo acabo de leer un estado financiero de un puesto de bolsa y no aparece la línea de utilidad operativa. Entonces yo no sé si está ganando o está perdiendo, ¿verdad? Eso es, entonces yo espero que eso sea un cambio importante en categorías. Y volviendo, ese cambio importante puede ser dependiendo de cada entidad, que sea difícil de implementar, o ya más o menos sea fácil.
El otro cambio importante va a ser el recordatorio de las agrupaciones y desagrupaciones y la materialidad, recordar eso y acordarse que siempre hay que revelar el gasto de depreciación, el gasto de amortización, el gasto de beneficios empleados y no se olviden de revelaciones. Entonces, y pensar siempre en materialidad. Y la materialidad con importancia relativa está por el monto o por la naturaleza de la partida o de la transacción o una combinación entre ambas. Y el otro punto, el de mediciones de desempeños definidas por la administración, tal vez es aquí en Costa Rica no sea tan, no creo, ¿verdad? No digo que no sea importante, pero creo que tal vez no nos afecte tanto. Y en el caso que ustedes no tengan eso, no se preocupen. Simplemente la norma dice, si no lo tienen que ni revelar. Se supone que no lo ponen, no lo tienen. Y eso tal vez serían los cambios. Muchas cosas se mantienen, activos corrientes, no corrientes, pasivos corrientes, no corrientes. El estado de situación financiera, las revelaciones, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos cambian algunos términos, ¿verdad? Pero los cambios importantes son estos tres. Y obviamente, como consejo, hay que leerse la norma, ¿verdad? Porque pueden ser que yo estoy haciendo un enfoque de lo que me afecta, digamos, a mi empresa o mi entidad o a las empresas que yo asesoro. Puede ser que en el caso del Colegio de Contadores Privados pueda ser diferente. Esta NIF 18, bueno, no sé si es muy apresurado preguntar eso, si la NIF 18 elimina la NIC 1. Sí la elimina. Bueno. La reemplaza totalmente. La reemplaza totalmente. Pero los cambios no son tan radicales como, por ejemplo, fue la NIF 16, que la NIF 16 fue un cambio con respecto a los arrendamientos. Son tal vez como tres cambios importantes y recordar otras cosas, pero sigue siendo importante. Acuérdense que la NIC 1, por el nombre lo dice, ¿verdad? La NIC 1 fue la primera y no había recibido, se llama Norma Internacional de Contabilidad, y no había recibido cambios importantes desde hacía mucho tiempo. Entonces, tal vez esta vez sí hicieron, como eran tres cambios importantes, hacer una norma nueva. Pero no es un cambio total. Muchas de las cosas que hemos aprendido, ¿verdad? No voten los apuntes de la NIC 1 ni las preguntas, ¿verdad? Que quede muy claro, ¿verdad? Sí. Y acuérdense de que hay que empezar el máximo, ¿verdad? El año que empieza el 1 de enero del 2026. Bueno, estimados colegiados, ¿vieron qué bonito el resumen que nos hizo al final don Luis Diego León Barquero, para que ustedes pues estén enterados de todo lo que conlleva estos cambios? En estos momentos, don Luis Diego, voy a proceder a condecorarlo con el pin del honor aquí a usted, al Colegio de Contadores, por todo lo que usted pues ha hecho como embajador de la profesión. Gracias, muy amable. Vamos a ver, con permiso. No propio, sí, no sé. Y también vamos a proceder a ir despidiendo el programa. Aquí queda ya usted oficialmente condecorado. Gracias, muy amable. Muchas gracias al colegio por la invitación. Muchas gracias a don Kevin por la invitación. Y es un placer colaborar con el colegio y seguir haciéndolo en el futuro. Bueno, entonces ya aquí se despidió don Luis Diego León Barquero, quien muy amablemente nos acompañó para hablar sobre el tema de la NIF 18, tan importante, que trae cambios muy exquisitos, diría yo. Me encantan esos cambios, la verdad. Y decirles a ustedes, estimados colegiados y amigos de la institución, que estén atentos a nuestras redes sociales para que estén enterados de todo lo que el colegio tiene para ustedes. Nos despedimos agradeciéndole a nuestros patrocinadores Cyberfuel y Tecapro por siempre estar con nosotros apoyándonos. Y a ustedes les deseamos bendiciones en sus oficios contables.
La educación como ciencia y arte es muy importante para las futuras generaciones. Es por eso que el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, por segunda ocasión, tiene para todos ustedes el Congreso Internacional de Docentes en Contabilidad, el cual va a ser realizado el 21 de septiembre a partir de las 7:30 de la mañana. Los invitamos para que usted pueda participar de este importante evento, independientemente de si usted ya es profesor o piensa hacerlo. Los esperamos.